Un guerrero que derrotó a un león en una fosa, venció a un gigante egipcio con su propia lanza y fue el hombre más temido de su tiempo, pero, ¿cuál era su verdadero secreto? Hoy te llevaremos a descubrir la impactante historia de Benaías, el soldado cuyo poder no solo provenía de su habilidad en la batalla, sino de algo mucho más profundo, algo que lo convirtió en una leyenda viva. ¿Qué hizo que este hombre fuera invencible? ¿Qué temían sus enemigos, y qué lo llevó a ser el comandante del ejército más poderoso de Israel? Si alguna vez has querido saber qué es lo que realmente hace imparable a un guerrero, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre lo que significa ser fuerte. Suscríbete ahora y comparte este vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar es solo el principio de una historia épica. No te la pierdas. Benaías no fue un soldado común, ni tampoco un hombre que simplemente llegó a la cima por casualidad. Nació en la tranquila pero dura tierra de Kabzeel, una pequeña ciudad al sur de Judá. Su padre, Joiada, era un sacerdote, lo que le brindó una sólida formación espiritual desde muy joven. Sin embargo, Benaías no parecía destinado a seguir los pasos de su padre en el sacerdocio, su camino era otro. Desde niño, mostró un fervor por la acción y una determinación que lo separaba de los demás. ¿Quién era realmente este hombre? En una sociedad marcada por la lealtad a Dios y el deber hacia el pueblo, Benaías emergió como alguien que comprendía profundamente ambos aspectos. El destino lo preparaba no solo para ser un guerrero, sino para jugar un papel clave en la historia de Israel. Pero su lugar no estaba entre los sacerdotes, sino en la vanguardia de las batallas que definirían el futuro del reino. ¿Te imaginas lo que es vivir en una época de guerras y desafíos constantes? Benaías lo hizo, y esto solo era el comienzo de lo que lo convertiría en una leyenda viviente. Desde una edad temprana, Benaías mostró un interés inusual por las armas y el combate. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas observando a los guerreros entrenar, imitando sus movimientos con ramas y piedras. Sus habilidades no pasaron desapercibidas. A los pocos años, fue tomado bajo la tutela de un grupo de soldados experimentados que veían en él un potencial excepcional. Su entrenamiento no solo fue físico. Benaías fue instruido en tácticas de guerra, estrategia militar y, más importante aún, en la paciencia y el autocontrol. Aprendió que no se trataba solo de fuerza bruta, sino de la mente fría que debe tomar decisiones en el fragor de la batalla. Día tras día, su cuerpo y mente se endurecieron, moldeados por la disciplina y la práctica constante. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar este joven guerrero para alcanzar la perfección en combate? Sus entrenadores decían que tenía una fuerza descomunal y una agilidad sorprendente, pero lo que realmente lo diferenciaba era su inquebrantable disciplina. Esta sería la clave para sus victorias futuras, pero aún quedaba mucho por descubrir sobre el guerrero que estaba por nacer. Las historias sobre las primeras hazañas de Benaías comenzaron a extenderse como el viento entre las tribus de Israel. En una ocasión, durante una patrulla rutinaria en el desierto, un grupo de saqueadores intentó emboscar a la pequeña unidad en la que Benaías servía. Sin pensarlo dos veces, él se lanzó contra los enemigos con una valentía que dejó a sus compañeros atónitos. Con una lanza en mano y un grito de guerra, dispersó a los atacantes, salvando la vida de varios de sus compañeros. Este fue solo el primer destello de lo que estaba por venir. No pasó mucho tiempo antes de que Benaías se enfrentara a su primer gran desafío, un feroz león que había estado aterrorizando los alrededores de su ciudad. Armado solo con su determinación y su destreza, persiguió a la bestia hasta una fosa nevada, donde, en un combate cuerpo a cuerpo, logró abatirla. Este hecho no solo selló su reputación como un soldado formidable, sino que también marcó el inicio de su ascenso hacia la élite militar. ¿Te has preguntado alguna vez qué empuja a un hombre a enfrentarse a sus miedos más profundos? Para Benaías, el miedo era solo un obstáculo que debía superar, y cada victoria lo acercaba más a convertirse en el guerrero más temido de su tiempo. El enfrentamiento de Benaías con el león no fue solo un acto de valentía, fue la prueba definitiva de su capacidad para superar lo imposible. El invierno había llegado a Judá, y los caminos estaban cubiertos de nieve, un clima inusual para la región. Se decía que un león había bajado de las colinas y estaba aterrorizando a las aldeas cercanas, devorando ganado y atacando a quienes se atrevían a acercarse. Mientras otros guerreros evitaban enfrentarse a una bestia tan peligrosa, Benaías vio esto como una oportunidad. El día que decidió cazar al león, el animal se había refugiado en una fosa profunda. Sin dudarlo, Benaías se lanzó al interior, sabiendo que no habría escapatoria. ¿Qué llevó a un hombre a lanzarse a una batalla tan mortal? Para él, no había otro camino. La batalla fue feroz. El león, con sus garras afiladas y su furia desatada, atacaba sin piedad. Pero Benaías, armado con solo una lanza, usó su agilidad para esquivar los golpes letales. En un movimiento magistral, clavó su arma en el corazón del león, acabando con la bestia.
Este enfrentamiento no solo aseguró su lugar como un guerrero temido, sino que lo elevó a un nivel casi legendario. Desde entonces, los hombres hablaron de Benaías como el que venció al león en la nieve, una hazaña que le otorgó un respeto que pocos podían igualar. Pero la valentía de Benaías no se limitaba a bestias salvajes. Una de sus mayores pruebas fue un enfrentamiento con un gigante egipcio. Este guerrero era temido por su enorme tamaño y su lanza, que era tan larga como el asta de un tejedor. Cuando Benaías se encontró cara a cara con este coloso, muchos pensaron que estaba condenado. ¿Cómo podía un hombre de su tamaño derrotar a un gigante armado hasta los dientes? Pero Benaías no era conocido solo por su fuerza física, sino también por su astucia. En lugar de enfrentarse directamente a la lanza del gigante, esperó el momento oportuno. En una rápida maniobra, logró desarmarlo, arrebatando la lanza de las manos del gigante y usando su propia arma contra él. Con un golpe certero, el gigante cayó, y Benaías se consagró como un guerrero imparable. Este duelo no solo fue una muestra de su habilidad en combate, sino también de su capacidad para mantener la calma bajo presión. Derrotar a un gigante era una hazaña que pocos guerreros podían reclamar, pero Benaías lo hizo con una mezcla perfecta de fuerza, inteligencia y valentía. Benaías no era solo un héroe solitario, era un pilar fundamental en las batallas del rey David. Como miembro de los valientes de David, un grupo élite de guerreros, Benaías jugó un papel crucial en muchas de las campañas militares más importantes de Israel. Su destreza en la batalla y su lealtad inquebrantable lo convirtieron en uno de los hombres más confiables del rey. En la batalla contra los amonitas, Benaías lideró un ataque decisivo que rompió las líneas enemigas, permitiendo que el ejército de David obtuviera una victoria crucial. También fue instrumental en las campañas contra los filisteos, una de las naciones más poderosas y temidas de la región. Cada vez que Benaías se presentaba en el campo de batalla, se convertía en el centro de atención, un faro de esperanza para los israelitas y un símbolo de terror para sus enemigos. Con cada batalla, su leyenda crecía, y su reputación como el guerrero más temido de Israel se consolidaba. No solo era un soldado, era el brazo derecho de David, un hombre cuya valentía y lealtad inspiraban a los demás a seguirlo en las misiones más peligrosas. ¿Qué es lo que hacía a Benaías tan formidable? No era solo su habilidad con la espada o su destreza con la lanza, sino su convicción, su absoluta dedicación al propósito divino de proteger a su pueblo. El ascenso de Benaías a una posición de poder en el reino de David no fue casualidad. Su valentía y habilidades lo llevaron a ser seleccionado para uno de los roles más prestigiosos y peligrosos, jefe de la guardia personal del rey. Como líder de los guardaespaldas de David, Benaías tenía la inmensa responsabilidad de proteger al monarca en cualquier situación, incluso las más desesperadas. No era tarea fácil, pues David, como rey y guerrero, frecuentemente enfrentaba complots y traiciones. ¿Qué significaba ser el protector de un rey? Para Benaías, era más que un trabajo, era una misión divina. En varias ocasiones, su rápida acción salvó la vida de David. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando un grupo de rebeldes intentó emboscar al rey durante una travesía por el desierto. Gracias a la astucia de Benaías y a su increíble habilidad para anticipar los movimientos enemigos, logró repeler el ataque y asegurar que David regresara a salvo. El título de jefe de los guardaespaldas no era solo una etiqueta, sino el reconocimiento de su lealtad incuestionable y su capacidad para enfrentar el peligro sin dudarlo. Cada vez que se levantaba una amenaza, Benaías estaba ahí, protegiendo a David como una sombra impenetrable. ¿Quién se atrevería a desafiar al rey cuando Benaías estaba a su lado? Si algo definía a Benaías, más allá de su fuerza física, era su absoluta lealtad hacia David. A lo largo de los años, fue testigo de las luchas internas por el poder, las tensiones políticas y los desafíos externos que amenazaban al reino. A pesar de todo, nunca flaqueó en su compromiso con el rey. Mientras otros buscaban su propio beneficio, Benaías mantuvo una única meta en mente, la protección y estabilidad del reino bajo David. En un momento en el que muchos nobles y guerreros cambiaban de bando por codicia o ambición, Benaías siempre se mantuvo firme junto a David. Su lealtad no solo lo llevó a participar en las más peligrosas misiones, sino que también fue incluido en las decisiones más estratégicas del reino. David confiaba plenamente en él, no solo por su habilidad en la batalla, sino por su juicio y sabiduría. ¿Qué hizo que Benaías fuera tan leal? En una era de traiciones y conspiraciones, su lealtad era como una roca inamovible. No se dejaba llevar por ambiciones personales ni por tentaciones externas. Esto lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos, lo que hizo que David lo valorara como uno de sus hombres más confiables. Uno de los momentos más críticos en la vida de Benaías llegó con la muerte de David y la transición del poder al joven Salomón. La sucesión no fue un proceso fácil.
La corte de Israel se dividió entre los que apoyaban a Adonías, el hijo mayor de David, y los que respaldaban a Salomón, el elegido por el rey y profetizado por Dios. En este momento de tensión, la lealtad de Benaías fue puesta a prueba una vez más. Cuando Adonías intentó usurpar el trono, Benaías, como siempre, permaneció fiel al mandato de David y apoyó la legitimidad de Salomón. En una escena clave, cuando el caos amenazaba con dividir al reino, Benaías fue enviado para ejecutar a los traidores y restaurar el orden. Su firmeza y capacidad para actuar con rapidez en estos momentos de crisis aseguraron que el trono de Salomón estuviera libre de amenazas. ¿Qué tan decisivo fue el papel de Benaías en este momento? Sin su intervención, la historia de Israel podría haber sido muy diferente. Benaías no solo garantizó la seguridad de Salomón, sino que también lo apoyó en los primeros días de su reinado, ganándose un lugar como comandante del ejército del nuevo rey. Su lealtad y valentía en este momento crítico no solo consolidaron su poder, sino que también le otorgaron un estatus aún mayor en el reino. El misterio que rodeaba a Benaías no se limitaba solo a sus hazañas en el campo de batalla. Los enemigos de Israel lo temían, no solo por su destreza con las armas o su capacidad para enfrentarse a gigantes y leones, sino por una fuerza interna que parecía inquebrantable. Muchos se preguntaban, ¿qué había detrás de ese poder que parecía sobrenatural? El verdadero secreto de Benaías no era solo físico, sino también espiritual. Su fortaleza provenía de su fe inquebrantable en Dios. A diferencia de otros guerreros que confiaban únicamente en sus espadas, Benaías comprendía que su éxito y poder no eran exclusivamente suyos. Sabía que cada victoria, cada batalla ganada, era una manifestación del favor divino. Esta convicción lo hacía invencible ante el temor, y es que un hombre que confía en Dios no puede ser derrotado por los miedos humanos. Además de su fe, Benaías poseía una mente afilada, capaz de analizar las situaciones más complejas en el campo de batalla. No se lanzaba a la lucha sin antes estudiar a su enemigo y planear una estrategia. Su destreza militar no solo residía en su fuerza bruta, sino en su capacidad de prever los movimientos de sus oponentes. ¿Cómo puedes derrotar a alguien que no solo lucha con sus manos, sino con su espíritu y su mente? Este era el secreto de Benaías. La profunda relación de Benaías con Dios no era un secreto para quienes lo conocían de cerca. Desde joven, había sido educado en los caminos del Señor, y aunque no siguió el camino sacerdotal de su padre, Joiada, nunca dejó de lado su conexión con el Altísimo. Antes de cada batalla, Benaías oraba. No solo pedía por su victoria, sino que buscaba la dirección de Dios, sabiendo que cada paso que daba en el campo de batalla estaba guiado por un propósito divino. En cada enfrentamiento, Benaías sentía la mano de Dios sobre él. Era como si una fuerza invisible lo protegiera, dándole no solo la fuerza física para derrotar a sus enemigos, sino también la claridad mental para tomar decisiones rápidas y acertadas. ¿Cómo podía un hombre enfrentarse a gigantes o a leones sin temor? La respuesta estaba en su fe. Benaías no confiaba en sí mismo, sino en el Dios que lo respaldaba en cada momento crucial. Esta relación espiritual también lo mantenía humilde. A pesar de su fama y poder, Benaías nunca olvidó que su fuerza venía de lo alto. No era un guerrero por orgullo ni por gloria personal, sino porque sabía que su papel en el reino de Dios era proteger a su pueblo y servir al rey elegido por el Señor. ¿Qué podría ser más poderoso que un hombre con una misión divina? A pesar de su notoriedad, poco se conocía sobre la vida personal de Benaías. A diferencia de otros guerreros que buscaban fama y fortuna, Benaías se mantenía alejado de las intrigas palaciegas y del bullicio de la corte. Rara vez hablaba de su vida fuera del campo de batalla, lo que solo alimentaba el misterio en torno a su figura. ¿Qué lo motivaba realmente? Algunos decían que era un hombre de pocas palabras, dedicado completamente a su misión de proteger al rey y al reino. Algunos rumores indicaban que llevaba una vida austera, centrada en la devoción y el entrenamiento. Otros especulaban que el peso de tantas batallas lo había vuelto reservado, casi hermético. Su vida privada era un enigma. Nunca buscó protagonismo, y eso solo aumentaba el temor que inspiraba en sus enemigos. Los guerreros temían no solo a su fuerza, sino también a lo desconocido, que escondía Benaías detrás de esa fachada impenetrable. Quizás fue este misterio lo que lo hacía tan formidable. Nadie sabía exactamente qué pasaba por su mente, ni qué lo impulsaba en cada enfrentamiento. Lo que sí era evidente era que Benaías era un hombre que, aunque mortal, parecía casi invulnerable. Su silencio y reserva lo envolvían en un aura de misterio que lo hacía aún más temido. ¿Cómo enfrentarse a alguien que no muestra temor ni emoción? Esa era la gran pregunta que rondaba a quienes lo conocían. Con la muerte de David, el trono de Israel pasó a Salomón, y con ello llegó un nuevo capítulo en la vida de Benaías. A diferencia de muchos guerreros que caen en el olvido tras el cambio de liderazgo, Benaías no solo permaneció, sino que ascendió aún más.
Como reconocimiento a su lealtad y valentía, Salomón lo nombró comandante del ejército, dándole el control de las fuerzas militares de Israel. Este rol no era un simple título, sino la consolidación de su estatus como uno de los más grandes militares que el reino había visto. Bajo el liderazgo de Benaías, el ejército de Israel alcanzó una estabilidad y fortaleza sin precedentes. ¿Qué llevó a Salomón a confiarle este puesto tan importante? No solo era su destreza en la batalla, sino también su juicio impecable y su capacidad para mantener el orden en tiempos de paz y guerra. El reinado de Salomón se caracterizó por la prosperidad, y parte de ese éxito se debía a la protección y el control militar ejercido por Benaías. Su habilidad para gestionar las fuerzas del reino lo hizo indispensable, y su reputación como líder se mantuvo intachable hasta el final de su vida. El legado de Benaías no se limitó a su vida como guerrero. Sus hazañas y decisiones impactaron profundamente la historia militar de Israel. Por generaciones, su nombre fue recordado no solo como el hombre que venció a gigantes y leones, sino como el comandante que consolidó la seguridad del reino. Los futuros guerreros de Israel crecieron escuchando las historias de Benaías, y su valentía sirvió de ejemplo para todos aquellos que tomaban las armas en defensa del pueblo. ¿Por qué es tan importante recordar su historia? Porque Benaías encarna el ideal del guerrero bíblico, alguien que no solo lucha por su propio honor, sino por la protección de su pueblo, y sobre todo, por la voluntad de Dios. Su legado de valentía y lealtad sirvió como una base sobre la cual se edificaron las futuras generaciones de guerreros en Israel. Benaías no solo fue temido en su tiempo, sino que su influencia perduró mucho más allá de su vida, siendo considerado un ejemplo a seguir para los soldados de Israel. ¿Qué podemos aprender hoy de la vida de Benaías? Su historia no es solo una serie de hazañas militares, sino una lección de vida. En un mundo lleno de desafíos y dificultades, Benaías nos enseña la importancia de la valentía para enfrentar los obstáculos, pero también la lealtad hacia los que nos rodean, y por encima de todo, la confianza en Dios. Benaías no dependía únicamente de su fuerza física, sino de su fe inquebrantable. Sabía que, sin la dirección y el favor divino, sus victorias no serían posibles. ¿Qué nos dice esto hoy? Que, en medio de nuestras propias batallas, debemos aprender a confiar en un poder superior y no en nuestras propias capacidades. En cada lucha, Benaías buscaba la guía de Dios, y ese es un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentemos, no estamos solos. La historia de Benaías es un testimonio de lo que puede lograr un hombre cuando combina valentía, sabiduría y fe. Su legado continúa vivo y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. ¿Te ha inspirado la vida de Benaías? Si quieres descubrir más historias impactantes como esta, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario con tus pensamientos y comparte este vídeo con quienes crees que necesitan una dosis de inspiración y valentía. Nos vemos en la próxima historia bíblica.